Las opiniones expresadas en este podcast son del invitado y no reflejan necesariamente la postura de Seguros Bolívar. Si quieres saber más sobre cómo proteger su carga y gestionar los riesgos en su cadena de suministro, visite segurosbolívar.com para descubrir más. Hola, bienvenidos a Logística en Acción de Seguros Bolívar, un podcast donde conversamos con líderes de la cadena de abastecimiento, de la logística, del comercio exterior y que están transformando la manera en la que vemos estos procesos. Bienvenidos a este episodio, en el cual hoy tenemos un invitado bastante especial. Se trata de Ricardo Moreno, investigador, docente, especialista en logística internacional, en general en comercio exterior, sé que un apasionado de la cadena de abastecimiento. También lidera varios proyectos en América Latina. De hecho, es CEO de Compras Inteligentes y editor digital de Logispedia. También trainer certificado de Incoterms 2020 por la ICC. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Lucía, muchas gracias por tenerme. Es un honor poder estar aquí compartiendo contigo esta conversación que espero que sea muy agradable para nosotros y para quienes nos ven. Bueno, Ricardo, y para nosotros es un placer tenerte porque vamos a hablar de un tema clave para entender el presente y el futuro y los retos que hoy tienen las organizaciones a la luz del impacto de la geopolítica en la cadena de suministro global. Pero empecemos un poco cómo entender en términos prácticos la geopolítica desde una mirada práctica y desde este ámbito logístico. Mira, Lucía, yo tengo un dicho, me gusta, bueno, no es mío, yo lo utilizo mucho, que en nuestras publicaciones que hacemos, yo siempre pongo en signos de admiración todo es geopolítica. Porque básicamente hoy vemos un mundo en el que cualquier movimiento, cualquier reacomodo político, que también, digamos, puede ser geoeconómico, ahí tenemos una discusión bien interesante sobre si son las corporaciones o si son los gobiernos los que generan movimientos en particular, pues lo que sí es fundamental es entender que el mundo que vivimos hoy, 2025 todavía, se está reacomodando, ¿no? Hay una recolocación hegemónica en el mundo, hay unos nuevos líderes que están pidiendo permiso, que llevan mucha velocidad, y siempre que esto ocurre en el mundo, ha ocurrido muchas veces en el mundo, hay un fenómeno que nosotros llamamos, que nos gusta mucho utilizar, que se llama la trampa de Tucídides, y es básicamente como en nuestra era, estos 2025 años que tenemos más o menos, han ocurrido cerca de unas 14 trampas de Tucídides, es decir, en estos 2000 y pico de años siempre hay una nueva potencia que quiere emerger, y claro, cuando una potencia quiere emerger, pues tiene que hacer una cantidad de movimientos, pero también quien es el hegemón en ese momento, pues no quiere dejar de ser el hegemón. Y precisamente eso es lo que estamos viviendo. Justo estamos viviendo eso. A veces no nos damos cuenta que eso es lo que está pasando, pero tenemos un escenario de aquí más o menos a unos 25 años. Hay un número muy interesante y es 2049. En 2049 pasan cosas muy interesantes en el mundo. Y entonces todo esto es un reacomodo. Y cada vez que hay un reacomodo, las pugnas geopolíticas de alguna manera se vuelven mucho más efervescentes. Y hay peleas, y hay conflictos, y hay guerras. Lo que estamos viendo, ¿no? Uno diría, ¿cómo es posible que después de 80 años de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial que se cumplieron este año, todavía sigamos queriendo hacer guerras? Y es que es una cosa connatural al tema del poder en la historia del ser humano. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que hoy tenemos unas cadenas de suministro muchísimo más interconectadas que hace, por ejemplo, 80 años. Cuando uno hablaba con los abuelos le decían que ellos escuchaban lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial 15 días o un mes después, tal vez por la radio. Hoy tú vives las guerras en vivo y en directo, ¿vale? Una guerra como la del Golfo, por ejemplo, que fue en el 1991, fue una guerra que CNN pagó para transmitirla en vivo. O sea, ese tipo de cosas pasan en nuestro mundo. Podemos tener una cantidad de acceso a información sobre esos conflictos. Hay conflictos activos hoy en el mundo, hay conflictos en ciernes, es decir, hay partes del mundo que están calentándose, y viene un tiempo, digo yo, por ahí unos 25 años más, en los que
conflictos geopolíticos o por lo menos tensiones geopolíticas, vamos a estar bien. ¿Eso qué genera? Eso genera en puntos muy específicos del mundo disrupciones logísticas, que es tu pregunta. El ejemplo, digamos, más cotidiano que podemos encontrar es la crisis del Mar Rojo, que creo que para todos los que somos logísticos de alguna manera, pues es un tema casi que se nos vuelve paisaje hoy en día. Y es una crisis geopolítica ocasionada por lo que llamamos una guerra proxy, es decir, hay un conflicto muy particular en una parte del mundo, Israel con Hamas, eso tiene una localización particular, Israel y Gaza, pero hay que entender que a Gaza lo defiende el mundo árabe, pero además ahí está Hamas, y Hamas está fuertemente linkeado con Hezbollah, que es del Líbano, pero también está financiado por Irán. Pero Irán también dice, entonces vamos a molestar el comercio que tenga que ver con Israel, con Estados Unidos, con el Reino Unido, y entonces vamos con nuestra plata de los países árabes, algunos, vamos a financiar células terroristas de Yemen que se llaman los Houthis, y les vamos a dar drones muy baratos y les vamos a dar misiles para que hagan operaciones terroristas contra la flota mercante global. Y entonces eso ocurre que el Mar Rojo, que es parte del corredor de transporte más importante del mundo hoy, que es el que une a toda el Asia meridional, a China si quieres, con el norte de Europa. Entonces eso está literalmente fracturado. Veamos que hay unas últimas noticias, los últimos 15 días, se han dicho que hay que han ido retomando paulatinamente algunas navieras, han ido retomando el cruce por el Mar Rojo, pero todavía no podemos hablar que es una situación normalizada. Y mientras no ocurran acomodos geopolíticos, por ejemplo, el evento en que se decida qué va a pasar con una persona como Benjamín Netanyahu, presidente de Israel, si sigue o no sigue, pues esto no va a acabar. Porque los Houthis dicen, mientras que Netanyahu está en el poder, nosotros no vamos a dejar de atentar contra buques. Y estamos hablando, Lucía, de afectar el corredor de transporte más importante del mundo, ¿sí? Y eso genera, por ponerte ya desde el punto de vista de números, estamos hablando de un aumento de a veces hasta el 40% de los tiempos de tránsito marítimos, que además es una cadena larga, y 30 o 35% de incremento en los fletes, ¿cierto? Esto parece estar muy lejano de nosotros, pero como te decía ahora, tenemos una cadena de suministro y una logística internacional tan interconectada que una cosa que pasa es como el efecto mariposa, ¿no? El batir de las alas de una mariposa en Shanghái puede generar un tsunami en Los Ángeles. Literal, eso es lo que está pasando hoy. Entonces, entender la geopolítica es fundamental. Hoy más que nunca. Bueno, ¿y qué tan preparada está América Latina para enfrentar esas disrupciones? América Latina, justo en este momento en que estamos hablando, se está volviendo, vamos a decirlo que tristemente, una protagonista de esto que estamos viendo. Tenemos un cerco militar en el Caribe, y ese cerco militar en el Caribe de alguna manera interrumpe el comercio, si bien no de un corredor muy importante para el mundo, probablemente sí muy importante para nosotros. Y ese son los tráficos en el Caribe. Si este tema de la toma militar del Caribe escala, nosotros vamos a ver cómo de alguna forma se pueden empezar a interrumpir ciertos tránsitos. Ya hay algunas primeras afectaciones. Ayer, por ejemplo, veíamos la noticia, y no solo la noticia, veíamos las imágenes, por ejemplo, de una aplicación como Flight Radar, en donde veíamos el espacio aéreo venezolano vacío completamente. Entonces, claro, ahí hay carga que no se mueve, no solo pasajeros, carga que no se mueve, pero también todo este tráfico importante de las Antillas. Colombia tiene importantes socios comerciales en las Antillas holandesas, en el Caribe cercano, en República Dominicana. ¿Qué va a pasar con eso si sigue este cerco? Entonces, Latinoamérica creo que no estaba preparada para una cosa como estas. Hablar de América Latina tendríamos que entender distintos puntos de toque, ¿no? Hay unos que les está yendo muy bien desde el punto de vista de conexiones y de entender las nuevas dinámicas geopolíticas en el mundo. Caso Perú. Perú lo ha entendido muy bien. Perú tiene megapuertos que está construyendo. Acaba de, digamos, bueno, ya tiene un año largo de operación un puerto como Chancay, supremamente importante, un puerto enorme en el Pacífico, que es donde yo digo que deben estar los puertos en el mundo de hoy. Más un país como Colombia que tiene agua en los dos océanos.
Chile sigue potenciando muy fuertemente la explotación de su posición geográfica en el Pacífico Sur. Hay unos que lo hacen muy bien y hay otros que probablemente no nos va tan bien. Hablar de que estamos preparados, creo que no estamos preparados para enfrentar esto. No tenemos el peso específico en el mundo como para ser capaces, digamos, de hacerle el quite a todo esto que ocurre. Más bien somos, de alguna manera, víctimas como de segundo orden en todo esto. Es decir, las crisis nos llegan incluso tarde hasta en esto, pero sí nos van a afectar. Por eso te digo que el nivel de afectación es imposible que nos saquemos de encima el nivel de afectación que tiene esto. Decir que no estamos preparados no implica que no tengamos que prepararnos. Creo que hay Sí, eso te iba a preguntar, más visión frente. porque creo que igual debemos ser resilientes también y quizás superar todos estos desafíos que se tienen a nivel internacional y con respecto a las operaciones internacionales. Pero ¿crees que qué debería tener en cuenta un director de supply chain? ¿Qué le podemos como explicar y enseñar en esta sesión a ellos para que puedan prever situaciones en este tránsito internacional? Dos cosas muy importantes. Consumir información de muy buena calidad, hacer contrastación de esa información. Los medios también pertenecen a grupos económicos y esos grupos económicos utilizan los medios para la defensa de sus intereses. Es un negocio. Si entendemos eso, podemos entender que hay medios de allí y medios de allá. Es muy importante hacer contrastación de información. Y lo otro es trabajar fuertemente en planeación. Lucía, eso es muy importante. Que seamos capaces de entender bien la planeación. Planeación desde el sentido de, si yo estoy viendo unas señales en el mercado, yo tengo que entender cómo esas señales que estoy viendo hoy requieren que yo haga una recomposición de mi cadena de suministro y tomar decisiones en función de eso. Lo que decimos de los conflictos. Si la gente está pensando que porque China no ha tenido participación en una guerra a escala global en los últimos 80 años, no la va a tener en los próximos 25, yo creo que la persona que piensa eso se está equivocando como tú no te imaginas. China, por puro tema de planeación de crecimiento, entre el 2049 tendrá que tomar decisiones de en cuál de más o menos 6 guerras va a participar. Y si dependemos 80, 90, 100% de China para nuestras cadenas de suministro, ¿qué va a pasar con una economía que será la primera en su momento, pero que además está peleando guerras? ¿Cómo te vas a preparar para eso? La preparación implica entender las claves del mundo de hoy. Por eso lo que te decía ahora, todo es geopolítica. Parece un cliché, pero es muy importante que lo entendamos. Que lo que se define en los conflictos terminará sí o sí afectando el comercio como lo conocemos. Bueno, y definitivamente para prepararnos debería uno entender los impactos de la geopolítica en los costos logísticos, en las operaciones logísticas. Cuéntanos un poco acerca de esos impactos para comprender la importancia de la geopolítica. Claro. Mira qué ha pasado, qué puede ocurrir, qué cosas, intentemos traer esto como muy a nuestro espacio, ¿cierto? Como a nuestra parroquia, digo yo. Todos somos conscientes de la puja arancelaria que hubo este año en particular, ¿no? Trump asume el 20 de enero de este año y básicamente hay frases que creo que se inmortalizarán, ¿no? Él dice, recuerda que él tiene su red social, ¿no? Truth Social, y dice, hay un mensaje en Truth Social que dice, la palabra más hermosa del diccionario es tariff, arancel. Él lo escribió. ¿Eso qué implica? Implica que el mundo como él lo ve es un mundo muy de un presidente que hubo hace muchos años en Estados Unidos, se llama McKinley, que decía la forma de crecer la economía de Estados Unidos va a ser a través de aranceles. Le vamos a poner arancel a todo el que quiera llegar acá. Y esa es la forma en que este país va a crecer. Digamos que para el tiempo en que McKinley estaba, que fue hace muchísimos años, probablemente eso funcionaba, pero el mundo hoy es un poco más complejo. Entonces, poner una cantidad de aranceles implica generar muchísimo ruido, que se generan muchos, como decimos en geopolítica, muchos irritantes. Un ejemplo de por qué eso nos puede afectar. Que tú dices, ¿cómo nos afecta eso? Piensa en una cosa como esta. Estados Unidos le pone un superarancel a las manufacturas chinas, por ejemplo al acero. Entonces los chinos dicen, ok,
Si Estados Unidos nos pone un superarancel, serán las empresas de Estados Unidos las que paguen ese sobrearancel. O sea, el problema realmente es para las empresas en Estados Unidos. Pero si las empresas en Estados Unidos no quieren pagarnos nuestro sobrearancel, pues no van a pagar el sobrearancel que el mismo presidente de Estados Unidos le puso al acero chino, entonces China buscará mercados para ese acero. Y empieza a generarse lo que se llama técnicamente desvíos de comercio. Y en los desvíos de comercio, las acereras chinas buscarán mercados para poner ese acero. Y como ya es una cantidad enorme de millones de toneladas de acero producido, pues incluso si yo vendo al costo estoy ganando, porque no estoy quedándome con inventarios. Y en una industria como la colombiana, en donde el acero impacta tanto un gremio como la construcción, imagínate el efecto que podría tener o que está teniendo el desvío de comercio de un acero chino muy barato, muy por debajo de los precios del acero que se produce en Colombia o que se transforma en Colombia. El efecto es enorme, porque el efecto no es solo para la industria del acero, sino para la construcción. Y la construcción, después del Estado, es el segundo empleador que tiene este país. Entonces los efectos, eso te di un solo ejemplo de lo que puede llegar a pasar. Bueno, ¿y qué cambios has visto en los últimos años en términos de tiempos de tránsito, de disponibilidad, de capacidad, de volatilidad de las tarifas? ¿Qué has visto que no pasaba antes, no? Hay dos fenómenos muy interesantes. Hay un fenómeno que se llama el blank sailings, que son literalmente rutas que las navieras dicen, ya no voy a volver a hacer esa ruta. Y eso pasa en América Latina. Tenemos navieras, yo no quiero decir nombres, pero voy a decir, una naviera israelí anunció a fines del mes pasado que ya no hará rutas para este lugar. La ruta que llegaba el 26 de noviembre, ya no la voy a hacer. Es un blank sailing. Ya se desaparece esa capacidad. O puedes tener, así como tienes blank sailings, puedes tener rollovers, el famoso roleo que decimos en Colombia. ¿Qué es el roleo? Que la naviera dice que sí llega, pero no llega. Es decir, es el novio que te dice que te va a recoger y no aparece. Eso es. Él dijo que venía y no viene. Eso pasa. Ese tipo de cosas se están multiplicando en el mundo. Son reales. Y además las podemos medir. Tenemos indicadores para medir eso, que nos dicen año con año cómo ha pasado, ¿no? Y hay otro fenómeno que hay que terminar de entender muy bien, y es cómo hay un fenómeno asiático enorme, y es lo que llamamos el intra-Far East, que es todo el comercio entre China y sus socios, digamos, los vecinos. Es un comercio que crece a tasas enormes y que lo que hace es que, digamos, de alguna manera le quita capacidad al mundo, porque es mucho más barato y mucho más fácil atenderse a sí mismo. Es decir, es mucho más fácil atender desde el puerto de Ningbo, atender a Shanghai, que desde Ningbo atender a Rotterdam. Es lógico. Y esto tiene yo tengo 1.400 millones de consumidores cautivos ahí en un mismo país que puedo atender. Y esos son fenómenos que yo siento que el mundo no entiende todavía muy bien. De por eso te digo, hay que prepararse muy bien para lo que viene, porque viene un reacomodo muy interesante. Bueno, y definitivamente pues estamos ante escenarios complejos y situaciones que nunca antes habían ocurrido y bueno, y el riesgo es muy alto, ¿no? De que pase hoy una situación nunca esperada. Pero ¿qué herramientas de planeación o de análisis recomiendas que podemos usar y sobre todo los líderes en supply chain? Mira, Lucía, hay una paradoja. A mí voy a decir que me pone triste eso. ¿Qué me pone triste? Que hoy tenemos información de la cual yo no disponía hace 25 años para tomar decisión. Te doy un ejemplo. Hoy tenemos aplicaciones gratis en tu teléfono que te permiten, a través de conocer el número de un documento de transporte marítimo, por ejemplo, lo que llamamos un BL, tú con el nombre de ese barco, tú puedes rastrear el barco y saber en tiempo real no solo de dónde vino el barco, no solo dónde está, sino hacia dónde va a ir el buque. Hace 25 años nosotros teníamos que llamar a la naviera, preguntarle a la naviera dónde venía el buque y creerle a lo que la naviera nos dijera. Lo triste es que esa información, como mucha información sobre índices, son gratis, y creo yo que tal vez porque son gratis, la gente no los usa. La recomendación importante aquí es vincular a la planeación lo que nosotros hemos llamado la inteligencia competitiva. ¿Qué es la inteligencia competitiva? Es utilizar toda la información de indicadores, que repito, muchos de ellos son gratuitos
y son increíblemente actualizados, nosotros tenemos indicadores semanales. O sea, que tienen una diferencia de una semana con el mercado. Eso es impensable hace 20 o 30 años. Incorporar análisis multivariables con indicadores para el diseño de escenarios. A los que nos gusta la planeación de la demanda, nos gusta decir una cosa. Si tú tienes una planeación discreta, esa planeación está equivocada. ¿Qué es discreta? Que te tira un único número. Que te dice, con base en la información que revisamos, el número es este y solo este. Eso no funciona. Yo te puedo garantizar que eso se va a equivocar. Tú tienes que utilizar la información que hay hoy, como te digo, mucha de ella gratuita, muy valiosa, para plantearte escenarios. Y en esos escenarios tomar planes de acción. En clave de seguros, en clave de aseguramiento, utilizar mucho lo que las aseguradoras nos enseñan muy bien, y es los BCPs, los planes de contingencia de negocio. Y ahí es puras preguntas what if. ¿Qué tal si se cierra esto? ¿Qué tal si el buque no llega? ¿Vale? Plantearse desde los what if. ¿Qué pasa si? Y desde esos qué pasa si, tú empiezas a construir esos planes. Hay que hacer mucha planeación. Yo no soy de la idea de que, como pandemia nos dijo que el famoso YOLO, el You Only Live Once, el solo vives una vez, sabía muy cortica, antes para qué planear. No, creo que es todo lo contrario. Hay que planear mucho, pero sobre todo hay que controlar muy en cortico. Es decir, haz tu plan a 5 años si quieres, pero intenta controlar en el diario qué es lo que está pasando. Entonces, el ejercicio no es solo de planear, sino de controlar la planeación. Conozco muchas empresas, grandes empresas, con unos planes estratégicos hermosos, Lucía, pero si no controlas lo que has planeado, si no controlas en la ejecución, el plan es un canto a la bandera. Entonces creo que también hay que controlar más. Bueno, y desde tu visión, ¿crees que hay algunos sectores quizás con más oportunidades, otros quizás más afectados? Siempre. Me gusta una frase de un gurú de inversiones por ahí, paisano mío, que dice que las crisis no son más que un cambio de millonarios. ¿Sí? Hay gente que se hace increíblemente rica, Lucía, en las crisis. Hay gente que se hace increíblemente rica en las guerras. Hay gente que le interesa esto que está pasando. Hay sectores, digamos, muy beneficiados. ¿Cuáles son sectores muy beneficiados en esto? Los sectores que, digamos, que tienen productos de consumo masivo, que básicamente son lo que decimos productos que son inelásticos. Por mucho que pase en el medio, siempre se seguirán consumiendo. Entonces, la moda, por ejemplo, cosas como esas, son sectores que viven muy bien en estas crisis. Hay algunos sectores que uno diría que son muy prometedores, pero que tienen efectos importantes. Entonces, por ejemplo, el sector de la electrónica de avanzada, todo lo que tiene que ver con semiconductores. Hay unos desafíos enormes a futuro, Lucía. ¿Por qué? Porque la producción y la fabricación de semiconductores en el mundo es un asunto geopolítico. 60-70% de los semiconductores hoy se fabrican en una empresa que se llama TSMC, que es de Taiwán. Y la primera de las 6 guerras que te dije que China va a intentar meterse o no en los próximos 25 años, la primera de ellas es la recuperación de un territorio propio, pues Taiwán. O sea que ese que es el futuro tecnológico del mundo está en ciernes en un tema geopolítico que está a esto de que algo pase, ¿sí? Entonces, hay que trabajar en todo eso, como te digo. Hay sectores, siempre van a haber sectores digamos, más impactados. Bueno, y finalmente quisiéramos saber qué capacidades deben adquirir quizás estas empresas que tenemos en Colombia para poder ser precavidas o sobresalir en este entorno tan incierto. Entonces hay que, desde el punto de vista de cadena de suministro, si bien se han dado grandes pasos, todavía tenemos que formar mucho a la gente ahí, digamos, en el entendimiento del supply, de los principios y de todo lo que implica el supply, como lo decíamos ahora. El logístico de hoy, Lucía, no solo tiene que ser un buen logístico, sino que tiene que ser un buen financiero, tiene que ser esencialmente un gran financiero, tiene que ser un gran geopolítico, tiene que ser un gran tecnócrata, tiene que entender esos 3 mundos. Entonces ya no le basta con lo que nos formaron a nosotros, ¿no? Solamente la teoría del supply hoy no es suficiente para entenderlo. Entonces hay que formar a la gente en eso. Y desde el punto de vista de los soft skills, primero que todo, una alta capacidad para trabajar
en medios que frustran, como lo que tú decías, un mundo VUCA, un mundo que es ambiguo, que es complejo, que es volátil, la capacidad de ser resiliente, ¿sí? Y la capacidad de generar empatía. Yo creo que ahí es fundamental desde el punto de vista de las competencias de hoy. Entender el poder de la planeación, entender el poder de lo que siempre decimos que nos falta es colaboración, cadenas logísticas más colaborativas, más cooperación y compartir más. Yo creo que aquellas empresas que lo hacen muy bien deberían compartir un poco más ese conocimiento, la potencia que tienen, la capacidad que tienen con los más pequeños. Y los más pequeños tener más apertura mental para entender todos estos nuevos retos, estos desafíos. Yo repito, oportunidades hay muchísimas, Lucía, pero necesitamos alistar más, necesitamos estar más listos para eso. Bueno, Ricardo, muchas gracias por este episodio, por enseñarnos cómo impacta la geopolítica en las decisiones de un país, de las empresas y cómo nos permite tomar mejores decisiones. Qué bueno que nos hayas enseñado. No, a ti muchas gracias. Es un honor, como te decía ahora, el espacio y espero que no sea, que solo sea la primera y no sea la última que nos vemos por acá. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir todos tus conocimientos alrededor de la geopolítica. Definitivamente nos va a permitir tomar mejores decisiones a las empresas. Y bueno, los esperamos en un próximo episodio de Logística en Acción de Seguros Bolívar. Con el programa global de logística de Seguros Bolívar, además de asegurar su mercancía, sea generador o transportador de carga, también lo apoyamos en la identificación y en la administración de sus riesgos a lo largo de toda su cadena de abastecimiento.